Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay, y continuamos a través de nuestro estudio bíblico sobre la doctrina de la Iglesia, y hoy queremos estudiar las ordenanzas de la Iglesia y estaríamos viendo el bautismo. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial primeramente su bendición sobre este sermón. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día, gracias por poder abrir tu palabra nuevamente con toda libertad. Gracias, Señor, por ella, porque a través de ella tú nos edificas, tú nos santificas, tú nos animas. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disfrutar de ella al ser enseñados por ti. Señor, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo para que toda esta enseñanza que tú tienes a través de tu palabra podamos ser sabios en aplicarlas a nuestra vida. Rogamos por todos aquellos que todavía no te conocen, que en este día ellos puedan tomar una decisión por ti. Sabemos en cuanto al amor que tú tienes demostrado a través de tu Hijo Jesucristo, que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, para que ninguno se pierda, sino que procedan todos al arrepentimiento. Oh Padre Celestial, obra en este día para salvación. Usa tu palabra que ha de ser expuesta, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Las ordenanzas que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, esta palabra proviene de dos palabras latinas, y unidas entre sí quieren decir aquello que se ordena o manda. Este término ha sido utilizado para describir las dos instituciones bíblicas, el bautismo y la cena del Señor, que Jesucristo dejó para que la Iglesia la guarde. Y el valor de estas ceremonias ciertamente es incalculable. El Nuevo Testamento deja muy claro que la Iglesia primitiva practicaba y observaba estas dos ordenanzas desde su comienzo allá en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Entonces estaremos viendo estas ordenanzas y hoy nos tocaría el bautismo y trataremos por la gracia de nuestro Señor en contestar algunas preguntas que tal vez tienes, como ¿quién ordenó el bautismo? ¿O qué significa el bautismo? ¿Quiénes son los que tienen que bautizarse? ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? ¿El bautismo trae salvación eterna al alma? ¿Tiene el poder de hacerme un hijo de Dios? O esta otra pregunta, si me bautizo, ¿puedo librarme de la condenación eterna, del infierno? ¿Hay que bautizar a los niños, a los recién nacidos? Si soy un creyente en Cristo, ¿por qué me debo bautizar? Bueno, estaremos contestando por la gracia de nuestro Señor todas estas preguntas en este sermón. El primer punto que queremos desarrollar es: el bautismo fue instituido por Jesucristo. Después de la resurrección del Señor y antes de regresar al cielo, Jesús dio este mandamiento a sus seguidores en lo que se conoce como la Gran Comisión. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay tres cosas que nos hacen llamar a algo una ordenanza. Y primero, que fue ordenado por el Señor Jesucristo mismo en los Evangelios. Segundo, que fue practicado por los apóstoles y otros creyentes en el libro de los Hechos. Y tercero, que fue enseñado en las epístolas. Hay algunas religiones que practican el lavamiento de los pies como ordenanza. Es verdad que Cristo lavó los pies a los apóstoles allá en Juan capítulo 13, pero no estableció una ordenanza que debe ser practicada por las iglesias, sino más bien fue una enseñanza e ilustración espiritual en cuanto a la humildad y servicio que debía o que debe caracterizar a todos los creyentes. Entonces, lo que vemos es que las iglesias primitivas así lo entendieron y nunca practicaron el lavamiento de pies como ordenanza. No hay ningún versículo en la Biblia
que se refiera a este acto como doctrina u ordenanza. También la Iglesia Católica Romana celebra 7 ordenanzas, o como los llaman ellos, sacramentos, pero no vemos por el testimonio de las Escrituras esta opinión o esta creencia. Tampoco estamos de acuerdo con las enseñanzas de esa Iglesia de que estos sacramentos imparten vida eterna o el perdón de pecados. Entonces celebramos estas ordenanzas porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, no es que las sugirió, sino que las ordenó, Él las mandó, y vemos que la Iglesia así la obedeció fielmente. Fijémonos allá en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje nos sugiere el siguiente orden. Primero es la conversión del alma. Los que recibieron su palabra, dice aquí la palabra de Dios. Entonces podemos notar que lo que precede al bautismo es oír primeramente la palabra de Dios o el evangelio de salvación y luego creerlo por la fe, significando así que nos hemos arrepentido de nuestros pecados a la luz de esa palabra y así recién ser bautizado por ser un hijo de Dios por la fe. Nadie es salvo o se hace un hijo de Dios y se libra de la condenación eterna por el bautismo, como vamos a ver. Lo segundo que vemos aquí en las Escrituras es que después de haber creído viene el bautismo. Dice, fueron bautizados. Lo tercero que vemos es que esta admisión en la membresía de la Iglesia, dice allí, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego vemos el andar ordenado de los salvos. Dice que perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Y lo último que vemos es la observancia de la cena del Señor y las oraciones que ellos practicaban. Entonces, esto era el orden que ellos practicaban y este es el orden que nosotros creemos también, pues lo vemos aquí en las Escrituras. El segundo punto a desarrollar es cuál es la forma correcta de bautizar. Hoy en día hay iglesias que bautizan a la gente de diferentes maneras. El bautismo, por ejemplo, por aspersión, que se realiza salpicando con gotas de agua allí en la cabeza de un niño o de un adulto. Está el bautismo por rociamiento o afusión, que significa verter agua sobre el cuerpo o sobre cualquier parte de él. Entonces esto se hace rociando una mayor cantidad de agua sobre la cabeza o, como dijimos, sobre cualquier parte. Y también está el bautismo por inmersión, que se realiza sumergiendo, hundiendo a la persona completamente bajo el agua y luego sacándola de allí. Pero ahora vamos a preguntarnos cuál de todos estos métodos, todas estas formas, es la enseñada por las Escrituras. Bueno, primero tenemos que entender lo que realmente significa la palabra bautizar. Y esta palabra no significa salpicar, tampoco significa rociar. La palabra bautizar proviene de una palabra griega, baptizo, que se castellanizó, porque significa zambullir, sumergir, inmersión, hundir. O sea, introducir en algo que lo envuelve y lo cubre por completo. Cuando se usa un líquido, significa que una cosa o una persona son hundidas en el líquido para que quede completamente cubierta por el líquido, o sea, totalmente sumergida. Vamos al libro de los Hechos, y allí vemos lo que es esta palabra, capítulo 8, versículo 36 al 39. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más,
y siguió gozoso su camino. Aquí este versículo 18 dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe sumergió al eunuco en el agua. Después del bautismo, ellos, dice aquí la palabra de Dios, subieron del agua. Según estos versículos, ¿cuál piensas que era el método de bautismo que se usaba? ¿Era el bautismo por aspersión o por rociamiento o por inmersión? Ciertamente vemos que fue por inmersión. Vamos a comparar ahora el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Mateo capítulo 3, versículo 16, y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vimos aquí en este pasaje que dice, subió luego del agua. ¿Se requiere mucha agua para rociar? No. Tampoco no se requiere mucha agua para salpicar. Pero para sumergir, para zambullir, sí se requiere mucha agua, se necesita mucha agua. Y permítame darle una ilustración. Cuando tenía 18 años de edad, me llamaron para cumplir el servicio militar allá en Argentina. En Argentina en ese tiempo era obligatorio, ahora ya no lo es más. Y estaban 300 jóvenes, 300 soldados, que entraron allí con mi misma clase, que no habían sido bautizados de niños porque la Iglesia Católica exige el ser bautizado desde niño. Entonces, un sacerdote católico, en una breve ceremonia que hizo, usó allí un morterito de cristal con un poco de agua y recitó unas palabras y luego mojó allí una varita que tenía, el agua, y empezó a rociar allí a los 300 soldados que estaban. Algunos ciertamente les alcanzó allí algunas gotas a los que estaban allí al frente, pero a otros ni siquiera les mojó. ¿Es esto el bautismo bíblico? Ciertamente que no lo es. Creemos, como dice las Escrituras, que el bautismo es sumergir a la persona que ha creído en Cristo totalmente dentro del agua y volverla a sacar. ¿Por qué bautizaba Juan? Dice en Enón. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 23, que dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, Juan bautizaba donde había muchas aguas. Miremos el tercer punto, lo que no es el bautismo. Hay ciertas opiniones erróneas acerca del bautismo que necesitan ser refutadas. Puntos de vista o creencias ciertamente falsas, antibíblicas, sobre el bautismo en agua, que mucha gente lo cree. Primero, vamos a mirar la regeneración bautismal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando te bautizas, te conviertes en cristiano, según ellos dicen. Bueno, si eso es cierto, entonces contradice lo que Pablo nos dice en muchas partes de las Escrituras, porque eso sería salvación por obras. Y se nos dice muy claramente, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, no por obras. Si se defiende entonces la regeneración bautismal, al mismo tiempo se está defendiendo la salvación por obras. Por cierto, hay un hombre en la Biblia del que sabemos que llegó al cielo, pero nunca se bautizó. ¿Quién era él? Sí, era el ladrón que murió allí en la cruz, al lado del Señor Jesucristo. El Señor estuvo crucificado entre dos ladrones. Un ladrón, dice las Escrituras, lo ridiculizó al Señor, pero el otro ladrón, en el último momento, se acerca al Señor Jesucristo en medio de la fe y le hace una declaración verbal, allí expresando su fe sincera en él. Vamos a mirar allí en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre en la última hora de su vida creyó en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le contestó inmediatamente, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, vemos que le dio una seguridad inmediata de salvación. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no gritó después, rápido, rápido, tírenle allí un poco de agua porque este hombre ya va a morir, tenemos que bautizarlo. No, ¿no es cierto? No hizo eso el Señor, no vemos en las Escrituras que dijo eso. Entonces, creemos que habrá muchos creyentes que irán al cielo sin haberse bautizado en agua, tal vez porque fue su última hora, en fin, no sabemos, pero el más destacado en el que puedo pensar es el ladrón en la cruz. Y quiero ilustrar esta parte con la vida de lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano mayor, mi hermano en la carne, llamado Tomás, creyó en Cristo como su Salvador a los 28 años, pero 3 meses después de haber creído en el Señor, él murió ahogado allá en las playas del río Paraná, en Corrientes, Argentina. Él no tuvo la oportunidad de ser bautizado, pero sé que algún día nosotros nos veremos en el cielo. Bueno, vamos a ver la segunda enseñanza incorrecta, muy común, no porque sea bíblica, sino porque se ha vuelto una tradición, y es el bautismo de bebés. Muchas religiones bautizan a los bebés, a los niños, a los pequeñitos. Usualmente hacen esto rociando algunas gotas de agua sobre la cabeza del pequeño, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre el bautismo de niños? ¿Deben ser bautizados los bebés? Miremos el orden nuevamente para ser bautizado que el Señor nos da aquí en su palabra. En Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una persona puede ser bautizada solamente después de haber creído en Jesucristo como su Salvador personal. En el Evangelio según San Marcos también tenemos allí el mandato del Señor Jesucristo en lo que se conoce como la Gran Comisión. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo sin fe no salva a nadie. Este pasaje dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y sea que una persona sea bautizada o no, el mismo texto nos asegura diciendo que el que no creyere será condenado. Así que el bautismo no salva a ninguna persona incrédula. Sea que se bautice o no, si no cree, estará igualmente condenado. Sea que haya sido bautizado por inmersión o por rociamiento allí en su infancia o cuando fue adulto. Si no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, si permanece incrédulo, la misma terrible sentencia recae sobre él. Como dice aquí la palabra, el que no creyere será condenado. En el Nuevo Testamento el bautismo en agua es siempre para los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Pueden los bebés, pueden las criaturitas tener capacidad de entender el Evangelio y tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo? Es obvio que no. Un bebé es demasiado pequeño para entender realmente quién es el Señor Jesucristo y para creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ni siquiera puede hablar y expresar su fe. Es imposible que a ese tiempo de su edad se arrepienta de sus pecados y ser nacido de nuevo. Pero aparte de eso, vemos nuevamente el orden en las Escrituras. El orden en las Escrituras primeramente es creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Y lo segundo es el mandato de bautizarse, por lo cual el punto de vista del bautismo infantil
es incorrecto. La Biblia no lo enseña. El bautismo en agua nunca precede a la salvación. Entonces, ¿qué pasa con la creencia de que si un niñito no se bautiza, se pierde para siempre los que mueren sin bautizarse, aún en su infancia? Entonces, nos preguntamos, ¿qué clase de Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia, parece un Dios malvado, ¿no es cierto?, que condena a las criaturas indefensas al infierno simplemente porque sus padres no le rociaron, no le salpicaron con agua antes de que falleciera. No, ese no es el Dios que encontramos en la Biblia. No hay ni un solo versículo en las Escrituras que lo apoye. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 19, versículo 14, «Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Es verdad que todos los niños nacen en este mundo como miembros de una humanidad caída bajo la condenación de Dios, que el pecado de Adán es ciertamente imputado a todos sus descendientes, pero los pecados de la raza entera fueron expiados por la muerte de Cristo en la cruz. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí quedan excluidos los niños. Cuando un niño alcanza la edad en que se le puede imputar sus propios pecados, necesita aceptar personalmente al Señor Jesucristo para poder ser salvo. Pero, como es natural, esto no se puede pedir de los que mueren en la infancia. Para ellos, el solo acto de justicia de Cristo, su muerte expiatoria allí en la cruz del Calvario, les concede la libre dádiva de la justificación de vida, como vemos allá en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Llegará un tiempo cuando estos pequeñitos, estos bebecitos, vendrán al Señor Jesucristo, creerán en Él y así serán salvos en el sentido pleno, pero nunca perecerán por el pecado de Adán. Jesucristo llevó la pena del pecado de Adán por ellos. No hay ninguna base en las Escrituras para la doctrina de la condenación de los niñitos, de los bebés no bautizados y que murieron en esa condición. En ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra un ejemplo de un bebé siendo bautizado tampoco. Hay muchas religiones que tienen esta práctica en la actualidad. El reformador protestante Martín Lutero trajo el bautismo infantil de la Iglesia Católica Romana a la fe reformada de los luteranos, pero durante la Reforma también todos los reformadores principales tuvieron el bautismo infantil. En la actualidad, tanto los católicos romanos como ciertas religiones reformadas como los presbiterianos, anglicanos, metodistas y muchas otras más continúan con esta práctica errada, antibíblica de bautizar a los bebés. Algunos argumentan su creencia de bautizar a los niños a partir de Génesis capítulo 17, donde Dios hizo un pacto con Abraham, denominado el pacto abrámico. ¿Y en qué consistía este pacto? Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra, pero esta promesa fueron hechas exclusivamente a Abraham y a su descendencia física, o sea, a los judíos. Miremos el pacto que Dios hizo con Abraham allá en Génesis capítulo 15, versículo 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y como una señal específica del pacto abrámico, Dios le dio la orden a Abraham y a su descendencia, o sea, a todos los judíos, el rito de la circuncisión a todos los varones. Esto lo vemos allá en Génesis capítulo 17, versículo 10. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión de sus varones se realizaba al 8º día
de haber nacido. Tenemos que aclarar que como iglesia Dios no nos ha prometido ni a nadie más ninguna propiedad en Medio Oriente, sino solo a Abraham y a su descendencia. Algunas religiones reformadas que sostienen el bautismo de infantes han tomado la circuncisión de los bebés varones en el 8º día de los judíos, que eran únicamente para ellos, simplemente la trasladaron eso al bautismo de infantes en la era de la iglesia. Pero ellos, vamos a fijarnos que solo bautizan a los hijos de creyentes, no bautizan a todos los niños, solamente a los niños de padres creyentes, de acuerdo con la promesa de Dios a Abraham, como ellos creen, el padre de todos los creyentes. Entonces, los padres de iglesias reformadas que bautizan a sus hijos prometen ante Dios y la congregación que está allí presente en educar a esos niños, a esos hijos, en las doctrinas del Señor, que utilizarán todos los medios a su alcance para ese fin. De igual manera, conocemos que también la Iglesia Católica utiliza allí a los padrinos de bautismo que ellos dicen por el bebé, porque el bebé no puede hablar, ellos se comprometen por el bebé en que ellos andarán en la fe cristiana. En muchos de los casos sabemos que estos padrinos ni ellos mismos han andado en la misma fe, ¿no es cierto? Y esa es la lógica de esta posición. Este es nada más que otro error común antibíblico que la gente hace, ciertamente, en confundir el bautismo en agua del Nuevo Testamento con el rito de la circuncisión del Antiguo Testamento. Un dispensacionalista cree que esas son reglas para el pueblo de Israel, pero no son reglas para la iglesia. El bautismo en agua es para los creyentes, primeramente en Jesucristo, sean hombres o mujeres, sean judíos o no lo sean. Pueden ser bautizados todos aquellos que han confiado, que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Muy bien, vamos a ver el cuarto punto. El bautismo en agua no salva a una persona. Hay muchas personas que enseñan que el bautismo en agua es absolutamente necesario para la salvación del alma. Ellos enseñan que un creyente en Cristo no es salvo ni tiene sus pecados perdonados a menos que sean bautizados en agua. Ellos dicen de esta forma: para ser salvo una persona tiene que creer en Cristo y ser bautizada. Pero la salvación tiene lugar cuando una persona es bautizada, no cuando la persona cree. ¿Es esto así realmente lo que enseña la palabra de Dios? No es así. Fíjense en este pasaje allá en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo aquí para que todo aquel que en Él cree y sea bautizado, no lo dice. O este otro pasaje allá en Juan 6:47 que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No está diciendo el que cree en mí y es bautizado tiene vida eterna, no lo dice. O este otro allá en Hechos 10:43 que dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. No dice y sean bautizados. Entonces, esta creencia de ser bautizados para ser salvos no es bíblica. De acuerdo con todos estos versículos, ¿qué es lo único que una persona tiene que hacer para ser salva y tener vida eterna? Es creer, es tener fe en el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Mira allá en Hechos 8:12 que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron. El bautismo en agua es un importante acto de obediencia, ciertamente, e ilustra verdades muy importantes como vamos a ver un poquito más adelante, pero el bautismo en agua no salva a nadie. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer que la gente haga? De acuerdo a Lucas 8:12, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Lo que el diablo está haciendo en la gente es quitar la palabra. ¿Pero para qué? ¿Para que no vayan a la iglesia? No. ¿Para que no se bauticen? Tampoco. Sino dicen para que no crean y se salven. Él sabe que lo importante que es venir a Cristo, creer en ese sacrificio, y está haciendo todo para que no lo hagan. En Hechos 16, 30 al 34, allí nos habla de ese carcelero que había latigado allí a Pablo y Silas y los puso muy abajo allí en la cárcel, y cuando vino ese terremoto ellos estaban allí. Entonces dice la Biblia en Hechos 16, 30 al 34, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué precioso, ¿no es cierto? Después de leer estos versículos vemos que el orden correcto que nos dice la palabra de Dios es primeramente oír la palabra de Dios, el Evangelio, creer en Cristo como nuestro Salvador personal, y allí Dios nos salva. Entonces sí, ser bautizado. El bautismo en agua no es algo que una persona hace para ser salva, para que sus pecados hayan sido lavados. En el momento en que creí en el Señor Jesucristo, ya fui salvo, ya mis pecados han sido lavados, ya tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna. En Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El bautismo no es algo que debe hacer una persona inconversa. El bautismo es algo que deben hacer las personas que han creído en el Señor Jesucristo y son salvas. El bautismo en agua es solo para los que tienen una relación de salvación con el Señor Jesucristo. Si los pecados de una persona no han sido perdonados o limpiados, por lo tanto no han nacido de nuevo, entonces no deberían ser bautizadas en agua. No deberían ser bautizadas. La salvación tiene que venir antes del bautismo en agua. Miremos el último punto. ¿Por qué los creyentes deben bautizarse? Primero, deben bautizarse para obedecer el mandamiento del Señor. Ya hemos visto que el bautismo es algo que Jesucristo nos ha mandado que lo hagamos. Lo vemos en la Gran Comisión allá en Mateo capítulo 28 y en otras partes del Evangelio de Marcos y de Lucas. Los que tienen la orden del Señor en bautizarse son los que han aceptado su salvación en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Los que pueden dar evidencias claras de ser salvos, no solo por sus palabras, sino especialmente por sus hechos, por su vida, cómo se conduce en su vida, esas determinaciones en contra del pecado. Eso es verdadero arrepentimiento, es dar las espaldas al pecado para tornarnos y someternos a Dios y a su palabra. Tenemos que ver ciertamente un deseo vivo de vivir en santidad, de ser santo. Tenemos que ver en aquellas personas ese deseo por la palabra de Dios y esa determinación en obedecerla. Realmente tenemos que ver a aquellos que dicen que han creído, que buscan y aprovechan allí toda oportunidad para conocer y aprender más de la palabra de Dios. No tenemos que insistirle allí con ruegos y con súplicas que asistan a los cultos, que lean la palabra del Señor. No, solamente nacen de ellos ese vivo ardor, ese deseo de predicar a otros, de vivir una vida pública y privada allí en una relación con Dios. Nadie tiene que estar detrás de él investigándolo como un policía, ¿no es cierto? La Biblia, por lo tanto, nos dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, en base a que la persona da evidencias claras de su conversión, debe cumplir con el mandamiento de bautizarse.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el apóstol Pedro estaba predicando allí a un grupo de gentiles y estos gentiles habían creído en el Señor Jesucristo. Y fíjense lo que les dice el apóstol Pedro en Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro mandó que estos creyentes fuesen bautizados. El bautismo es algo que cada creyente debe hacer en obediencia al Señor. Los mandamientos del Señor deben ser obedecidos. ¿Qué mandamientos da a una persona no salva el Señor? Fíjense allá en Juan, 1 de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando una persona cree en Cristo, él o ella es salva. Y luego Dios tiene otro mandamiento tan importante que es bautízate. Y allá en Hechos 2:41 que ya leímos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas los que recibieron su palabra. Y aquí vemos que estos primeros creyentes de la iglesia primitiva, ellos obedecieron al mandato del Señor de bautizarse. Lo segundo que vemos es que los creyentes deben bautizarse para representar un símbolo. El bautismo es simplemente un símbolo externo de una realidad interna. El bautismo en agua en sí mismo no te da la realidad. La realidad ya está presente en el momento en que confías en Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿por qué ser bautizado? El bautismo en agua simboliza exteriormente lo que ya ha sucedido en el corazón humano a través de la salvación el día que creí en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua es una maravillosa ilustración de lo que sucedió conmigo cuando fui salvo. En el momento en que fui salvo, en el momento que creí en el Señor, yo fui bautizado, sumergido en Jesucristo. Como ya dijimos, la palabra bautismo viene de un verbo que significa sumergir, zambullir, poner algo dentro de algo y así identificarlo totalmente con algo. El creyente ha sido sumergido el día que creyó en Cristo y ha sido puesto en el Hijo de Dios, con el resultado de que Él ahora está en Cristo. Allí es donde ha sido puesto el creyente, colocado, instalado. Por eso a menudo nos referimos en esta palabra a la posición en Cristo del creyente. Cuando una persona cree en Cristo, Dios hace algo maravilloso. Dios lo bautiza, lo coloca en Jesucristo. Esto significa que cada creyente está totalmente identificado con Jesucristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión. Fijémonos allá en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esto no es el bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo Jesús. Algunos han dicho bien que en Romanos capítulo 6 no hay una gota de agua. El bautismo del cual está hablando aquí el apóstol Pablo en Romanos 6 es un bautismo real, no el bautismo ritual. Este bautismo real ocurre en el momento en que una persona es salva y es una obra que solo Dios puede realizar. El bautismo ritual, el bautismo en agua, tiene lugar después de que una persona es salva y su propósito es ser simplemente un símbolo de aquel bautismo real, una ilustración de lo que me sucedió en el momento en que fui salvo, en el momento que creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador. El bautismo en Jesucristo también es mencionado allá en Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. El bautismo en agua viene a ser una ilustración de esta maravillosa identificación, esta maravillosa unión que tiene el creyente con su Salvador, porque él ahora está en Cristo, en Cristo. Fíjense allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué debe bautizarse el creyente? Tercero, deben bautizarse para dar testimonio de su fe. Pablo, por cuanto era un creyente, podía decir, y esto lo vemos en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si eres un creyente, ¿quién vive en ti? ¿Quién vive en tu corazón? Cristo, Cristo. El bautismo en agua es una maravillosa oportunidad para que des testimonio, hagas saber a los demás quién es el que vive, quién es el que reina en tu corazón. Es el Señor Jesucristo quien reina, es el Señor Jesucristo quien gobierna ahora todo tu ser. Estás disfrutando ciertamente de su presencia viva, estás disfrutando de su poder, estás disfrutando de su salvación. Entonces debes compartirlo, debes hablarles a los demás quién es para ti el Señor Jesucristo. Cuando eres bautizado, puedes compartir tu testimonio y decir a otros lo que Cristo ha hecho por ti. De esta manera haces saber a los demás quién mora en tu interior. Fíjense lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuéntales a todos, especialmente a tu familia, a aquellos cercanos tuyos, a tus conocidos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Los creyentes nunca deben avergonzarse de aquel que nos ha salvado. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué deben bautizarse los creyentes? Y el cuarto punto es: deben bautizarse para demostrar que están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. El bautismo es un asunto ciertamente serio, pero en muchas iglesias de hoy el bautismo en agua no es más que un ritual religioso que no significa mucho. Esto no debería de ser así. En nuestro caso, el bautismo tiene un mensaje muy importante que nunca debemos olvidar, que he sido comprado por precio, he sido comprado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo y que ahora le pertenezco total y completamente a Él. En 1 Corintios 6:19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entiendo también que el propósito de Dios es que su vida se manifieste en mí, de modo que pueda ser su testigo donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. El bautismo en agua es para los que son seguidores del Señor Jesucristo. En Lucas 9:23 dice: Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando los primeros cristianos fueron bautizados, se estaban identificando como seguidores, como discípulos del Señor Jesucristo. Y esto significaba en aquella época a menudo que serían odiados por el mundo y maltratados, despreciados y perseguidos. Y ciertamente fue así. A veces los miembros de sus propias familias lo desconocían, pero ellos estaban dispuestos a seguir al Señor Jesucristo a pesar del costo tan alto que ellos iban a tener. Estaban contentos aún de haber decidido seguirle al Señor. Y hoy en día también hay gente
que realmente también pagan un alto precio por seguir al Señor Jesucristo. Hay lugares en el mundo donde es muy difícil ser cristiano. Miremos los que estaban dispuestos a sufrir por su Salvador, allá a estos primeros cristianos. En Hechos 5, 40 al 41 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sufrieron, dice la palabra de Dios, pero lo hicieron con gozo y no con tristeza, sino que ellos se consideraron dignos de padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo que me estás escuchando, ¿has creído en el Señor Jesucristo ya como tu Salvador personal? El Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, murió en la cruz del Calvario para salvarte. En Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Eres salvo? ¿Eres un creyente en el Señor Jesucristo? Si todavía no has venido al Señor, Él te invita cordialmente. Él quiere que vengas a Él en este momento, así como estás. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Oh Señor, que no espere más esta persona, que venga Cristo. Dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Juan 6:37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él no te echará fuera. La salvación es un regalo, es gratis. No hacemos nada para ganarlo o merecerlo. Simplemente confiamos en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Creemos lo que la Biblia dice, que Él es aquel que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que Él es nuestro Salvador. Y allí en el instante en que tú creas o que crea cualquier persona, el Señor le da su justicia, nos declara justos, inocentes, sin culpa, nos da la vida eterna, nos da una nueva vida, somos regenerados, tendremos allí esa seguridad que algún día estaremos con el Señor en los cielos. Ven al Señor en este día, salva tu alma por toda la eternidad. Pero si ya eres un hijo de Dios, si ya has creído en el Señor Jesucristo, te pregunto, ¿has sido ya bautizado en agua? ¿O todavía lo has pospuesto? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a seguir el camino del discipulado? Aunque puede ser un camino difícil. Pero acuérdate que el Señor Jesucristo va contigo. En Mateo 28:20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Hebreos 13:5 dice: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Sigue al Salvador, mi hermano querido en la fe. Síguelo fielmente. Puede parecer costoso y difícil, pero bien vale la pena. En Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Oh Señor, aviva tu pueblo, aviva a aquellos hijos tuyos, que tengamos esa pasión por servirte a ti, por predicar tu evangelio, de vivir vidas consagradas y santas. Señor, que podamos llevar el evangelio a tantos seres humanos que están perdidos, y aún enseñarles, mostrarles allí lo que es ser edificados en Cristo. Oh Padre, si todavía hay alguna persona que no cree en el Señor como su Salvador personal, en este día lo pueda hacer. Que Él pueda venir aquí, creer en su corazón
que tú eres su único Salvador. Señor, tú has permitido que esta persona esté escuchando hasta este momento. Señor, sálvalo, pues te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo.